Hola y bienvenidos nuevamente a este canal. Yo soy el agente y el día de hoy tocaremos un tema increíble. ¿Los extraterrestres son mencionados en la Biblia? Para eso tenemos el día de hoy un invitado especial. Él es teólogo, su nombre es Oscar, vive en Estados Unidos y nos ha brindado el tiempo para poder esclarecer esta pregunta. Esperamos les guste a todos ustedes. Aquí está el video. Hola Oscar, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu tiempo. De verdad, aprecio que puedas venir acá a este canal y compartir esos conocimientos pues, que durante años has adquirido en el estudio de las antiguas escrituras. Eh, pero vayamos al grano. ¿Los extraterrestres se mencionan en la Biblia? Bueno, sí, por supuesto. Hay en muchos lugares de las antiguas escrituras se mencionan extraterrestres. Ah, Ahora, digamos, ¿qué significa un extraterrestre? Un extraterrestre es alguien que no es de la Tierra, ¿no? Alguien Claro. que no es terrenal, digamos. Entonces, sí, la Biblia, efectivamente, en muchas de las escrituras se mencionan extraterrestres. Claro, porque la Biblia viene a ser un compendio de escrituras diferentes, escritas por diferentes personas en diferentes épocas. Obviamente las mayorías datan desde miles de años atrás, ¿no? Desde los orígenes de la civilización humana. Y curiosamente describen las mismas cosas, ¿no? Seres extraterrestres. Entonces, es un tema que normalmente la gente no toca, o lo que comúnmente se suele ver en la televisión o en programas, pues como los que aparecen en History Channel y tantas cosas, la gente no habla de estas cosas, ¿no? Sí, efectivamente, así es. Para dar unos ejemplos, en el libro de Daniel especifica extraterrestres que fueron a hablar con él, inclusive. En el libro de Ezequiel menciona capítulos completos y enteros donde describen extraterrestres. En el libro de Apocalipsis, en muchos de los libros. ah, Sí, efectivamente, la Biblia menciona extraterrestres por todo lado, digamos. Y mm, basándonos en, yo he tenido la oportunidad de conocer el libro de Ezequiel, que creo que digamos que es el libro donde más gráfica hace la descripción de estos seres. Eh, ¿Me podrías, en verdad, que quisiera saber exactamente cuándo ocurrió este acontecimiento? ¿Cómo es? ¿Qué nos dicen las antiguas escrituras en el libro de Ezequiel, que es un libro famoso, tocado por mucha gente, ¿no? En el tema de estos seres. Y curiosamente, hoy día sé que tú estás corto de tiempo, pero te agradezco nuevamente el poder apoyarnos, ¿no? Sí, Coméntanos. sí, claro, por supuesto. Inclusive acá te puedo, en el primer capítulo de Ezequiel, menciona ah, en vivo y en directo, digamos, cómo, ah, cuáles son sus apariencias y lo demás. Esto, de acuerdo al capítulo 1, parte del versículo 1 y el versículo 2, hizo que esto aconteció en el año 30, en el mes cuarto, de los 5 días del mes. El quinto año de la deportación de rey Joaquín, a los 5 días del mes. O sea, te está dando un momento preciso y exacto cuando sucedió este evento. Ahora, en nuestro calendario que Claro. usamos diariamente, Ajá. podríamos, el año que esto sucedió fue en 592 antes de Cristo, Ok. es cuando esto sucedió. ¿Qué tal detalle, no? Inclusive hasta con la fecha, faltaba la hora.
¿no? Bueno, es que la Biblia es un libro exacto y perfecto que te da en detalles cosas que tú puedes históricamente ver eh, 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 los relatos que te hacen la Biblia y compararlos con los libros históricos, donde puedes tú ver exactamente cuándo sucedió, dónde fue y Ujú, quién es Ezequiel, quién es su padre, su madre. O sea, puedes ver claro. genealogías y todo lo demás. ¿Y Sí. en dónde ocurrió este acontecimiento? O sea, ¿cuál fue el lugar, la zona geográfica donde ocurrió este acontecimiento? Bueno, de acuerdo a lo que dice la escritura, de lo que dice en el capítulo 1 de Ezequiel, que es en donde estamos viendo este capítulo 1, versículo 3, parte de él, te dice que en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar, ¿no? Caldeos es esta zona donde está pues toda Mesopotamia, ¿no? Donde estaban Babilonia, Siria, Sumeria, ¿no? La civilización más antigua del mundo. Eh, Efectivamente, eh, así es. Pareciera que todo está conectado, ¿no? Con que esta zona en específico era una zona de alto comunicación con estos seres, ¿no? Efectivamente, sí, así es, así es. Ahora se podría decir que en el tiempo de hoy, en los días de Ok, hoy, la tierra de los caldeos, si ves tu mapa, más o menos ocuparía el sur de Irak. el sur de En los Irak, mapas, sí, el sur de Irak, actuales, donde puedes ver ahora actualmente, ¿no? claro. Pero sí, era en la época, eh, en la Qué, tierra de los caldeos. qué increíble. Pero vayamos a ¿qué, ¿quién fue, o sea, quién fue este hombre, Ezequiel? ¿Quién fue el testigo de este acontecimiento tan impresionante? Ok, Ezequiel, eh, yendo nuevamente a las escrituras, Ujú. en el capítulo 3 te dice que vino palabra de Yahweh al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi. Perdona que te interrumpa, ¿quién es Yahweh? ¿Qué es Yahweh? Es la divina. Yahweh es eh, la pronunciación del nombre más cercano que he podido llegar a concluir después de mis estudios, que Yahweh o Yahweh es la pronunciación más cercana a el nombre propio del Dios de los judíos, ¿no? Al que, Entonces, al que normalmente se le dice Jehová. sí, exacto, al que comúnmente se dice Jehová. Ah, claro, entonces, él es esa es la El pronunciación nombre original, wow, más qué cercana. increíble. ¿Eh? Sí, es la pronunciación más cercana por la que yo he podido llegar después de mucho tiempo de estudios. Yahweh o Yahweh, ah, con mucho respeto, es el nombre propio del Dios de Israel, ¿no? Ah, y bueno, eh, es un tema amplio también, si vamos a ir Tal vez podríamos tocarlo en algún otro momento. en otro momento, sí. Entonces, cuando dijo en Ezequiel, sigamos en Ezequiel, capítulo 1, versículo 1, parte del versículo 1, dice que los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Ahora, los libros comúnmente conocidos como el Antiguo Testamento Ujú, están escritos casi en su totalidad en hebreo. ok. Y hay algunos elementos que están escritos en arameico, por arameo. Ujú. Eh, eh, now, yo me baso en el texto masorético para dar significado a algunas de las palabras escritas en estos pasajes. Ahora, el Antiguo Testamento, eh, ¿cómo te puedo decir? Uh, el texto masorético
Se ve, eso es de donde se basa el Antiguo Testamento que tienen en la Biblia el día de hoy. Ok. Pero se ve así. No sé si puedes apreciar. Ah, claro, está ¿Ves? todo en hebreo. Eso quiere decir que de ahí, de ese texto, salen todas las traducciones. Efectivamente. Y es el texto que, digamos, el 99% de teólogos se basan en este texto Ujú, para, uh, para todas las escrituras del Antiguo Testamento. Este libro que tengo yo, que te acabo de enseñar, ujú, es, es un libro que se llama la Biblia interlineal, claro, ¿no? Donde tienes hebreo, tienes el griego y el inglés, porque tiene incluido el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, claro, el griego de esa época, ¿no? claro. Eh, entonces, acá te pueden dar la traducción y puedes estudiar con una concordancia el significado y también eh, viendo Como que te dé históricamente. algo más preciso, ¿no? O sea, yo asumo que hay muchos errores en diferentes idiomas de traducción, ¿no? Qué mejor que ir a estudiar en el texto original, ¿no? Por supuesto, claro. Y también, Pero, ¿qué es lo que realmente vio Ezequiel? ¿Qué fue lo que vio Ezequiel en ese momento? ¿Cuál fue su descripción? ok, perfecto. Esta palabra visión, ¿no? Y vi visiones de Dios, que dice, esta palabra visiones en el idioma original se pronuncia merah y se refiere a un modo de revelación. Entonces, lo que vio él es, dice en el versículo 4, dice, y miré y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube, con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Eso es lo que vio y lo ha escrito. Como si un objeto metálico estuviera ingresando a la atmósfera. Efectivamente, y lo dice en blanco y negro, lo dice Claro, ahí con sus letras. claro, porque tenemos que tener en cuenta, asumo yo, que estas personas durante esa época que veían estos acontecimientos trataban de asociar estos acontecimientos a las cosas que ellos comúnmente conocían, ¿no? En esa época pues no habían motores, no habían aviones, helicópteros, no habían cohetes, no había nada de estas cosas. La gente se dedicaba a la ganadería, ¿no? Se dedicaba a cultivar o a la pesca y las cosas que ellos, con las cuales podían hacer ejemplo de qué les parecía, eran las cosas que ellos conocían, ¿no? Conocían el bronce, este tipo de cosas, ¿no? Yo asumo que las interpretaciones que ellos tenían, o como menciona, ¿no? De bronce refulgente, quiere decir que ellos tenían que buscar algo que conocieran, que dieran ejemplo a lo que estaban viendo, ¿no? Claro, o sea, esa es la parte interesante de leer la escritura antigua, ¿no? Porque te llama a estudiar o ver, que es muy interesante, basándote en la historia, cuando estos eventos sucedieron, qué es lo que era común para ellos, ¿no? ¿Cuál era el metal común para ellos? ¿Por qué está diciendo que alrededor de él un resplandor y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente? Entonces, cuando uno se pone en el mismo, en la misma época de, de los que han escrito esas antiguas escrituras, te pone justo donde están ellos. Entonces es mucho más fácil uh, eh, que sea revelado lo que ellos han visto. Entonces Claro, tú puedes utilizar tu imaginación hasta cierto punto, claro, pero lo interesante es de que tú te puedes transportar a ese lugar
en esa época y qué es lo que tenían alrededor. Eso es lo interesante acerca de, de leer esas escrituras. Pero Claro. claro, la imaginación del hombre puede ir a la derecha o a la izquierda, pero eso es cuestión de cada uno. Es una También, claro, interpretación personal, claro. claro. Entonces, hay personas que pueden interpretarlo de una manera o de otra, pero lo que esté escrito, es escrito. Entonces, lo interesante, como te digo, es regresar o ver Y tratar de esa ponerse época. en los zapatos de esa persona en particular que fue Claro, la que tuvo la visión, ¿no? exacto. Es como, exactamente, es como la palabra que te, ¿no? El idioma que te estoy enseñando, ¿no? Que es el idioma original. Cuando tú ves el significado correcto de la palabra o de la frase, entonces uno tiene que transportarse a esa época también, porque tú sabes que las palabras cambian de significado, ¿no? Ah, por ejemplo, en el antiguo inglés, la palabra caridad significaba amor. Ahora no. Ahora la palabra caridad significa que le estás haciendo un bien a alguien de una manera amorosa. Claro. Así sea, le estés dando No, ayuda, lo que sea. los idiomas han ido pues mutando, por elegir esa palabra, mutando conforme al tiempo, ¿no? Y también hay cosas nuevas que aparecen que tienen que dárseles un nombre, ¿no? Que no existía tal vez en esta visión, si Claro, hubiese sido hoy en día, la persona en vez de haber dicho bronce refulgente, podría haber dicho es de titanio, o se notaba que era de acero, ¿no? O algo así, ¿no? Pero ¿qué más vio? ¿Qué más pudo apreciar Ezequiel? entonces, él dice, ¿no? Continúa relatando lo que vio. Y dice, y en el medio de ella, la figura de cuatro seres vivientes. Y esta era su apariencia, ¿no? O sea, ella te está diciendo que hay seres vivientes. O sea, no solamente vio la nube y esta cosa de metal como bronce, sino que también pudo ver estos seres. Sí, y te dijo justo dónde está. Te dice, y en medio de ella, la figura de cuatro seres vivientes. Esa es eso es lo que te está diciendo, son seres vivientes. Ahora, esa es su apariencia. Había en ellos semejanza O de sea, se hombre, ¿ya? parecían a nosotros. Así es. Pero acá te da detalles y te dice, cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de piel de becerro. O sea, se parecían como hombres, pero la planta del pie era como de becerro. Ok. Y centelleaban a manera de bronce muy bruñido también. O sea, no de piel, O sea, ¿no? brillaban, tenían ¿no? Una luz. Claro, un bronce muy bruñido. ¿Ves eso? Bueno, ves un bronce bruñido y no hay Claro. duda de exactamente lo que yo. Ahora, debajo de sus alas, a sus cuatro lados, tenían manos de hombre y sus caras y sus alas por los cuatro lados. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. O sea, tenía cuatro alas. Estos seres vivientes tenían cuatro alas. Cuando estaban uno al lado del otro, están tocándose las alas así, ¿no? Así, y el otro acá y así, ¿no? Y dice que cada uno tenía cuatro caras. ¿Cuál era de la apariencia de estas caras? ¿No? Era el aspecto de sus caras. uh, Uno era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los cuatro y cara de buey a la izquierda de los cuatro. Asimismo, había en los cuatro cara de águila. Ahora, dice que son caras, no dice que son cuatro cabezas, dice que Ujú. son caras. O sea, cuando uno está leyendo, tienes que darte cuenta exactamente lo que está diciendo para que tengas una imagen y de lo que en realidad es. Claro.
¿no? Ah, entonces, eso es lo que vio Qué Ezequiel. increíble. Entonces, estos seres obviamente son extraterrestres, entran a nuestra atmósfera por el cielo, porque descendieron del cielo, y se parecían a nosotros físicamente, se asemejaban, pero tenían uno que era un rostro que a su vez era como varios rostros, Sí, ¿no? o sea, sí, una cabeza que tiene cuatro rostros. Así es. Que es difícil de tratar de imaginarlo, ¿no? Es difícil tratar de imaginar, y también para una persona hasta hoy en día, con toda la ciencia ficción y todo lo que existe en las películas, ver algo como eso en vivo y en directo debe ser eh, indescriptible, ¿no? Claro, probablemente da miedo, porque Probablemente es de algo, miedo. son extraterrestres, Exactamente. ¿no? ¿Y qué más vio? ¿Qué más pudo ver en la visión? Sigamos relatando lo que está escrito. Ah, dice, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno dos, las cuales se juntaban y las otras dos cubrían sus cuerpos. Como te digo, estaban extendidas así, ¿no? Y el otro la juntaba al otro lado y así. Y las otras dos cubrían su cuerpo. Y date cuenta que le vio la mano como de hombres, o sea que salía por otro lado. Ahora, ah, fíjate de que ha dicho alas, no ha dicho alas con plumas, Exactamente. ¿no? Entonces, hay alas que tienen plumas, ¿no? Como tú sabes, no dice que tiene plumas. Entonces, si no dice que tiene plumas, entonces también tienes que ver de que no puedes llevar tu imaginación a que tenga plumas. Puede ser un alas como de murciélago, que no tiene Exactamente. plumas, ¿no? Entonces, ya. Ahora, y dice, y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el espíritu les movía, que anduviesen, andaban y cuando andaban no se volvían. Cuan- Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego, encendidos, como visión de hachones encendidos, que andaba entre los seres vivientes. Y el fuego resplandecía y del fuego salían relámpagos. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Esto Mientras quiere yo decir miraba, que tal vez eran súper rápidos, o sea, su movimiento era claro, increíblemente rápido, ¿no? increíblemente rápido. Sí, increíblemente rápidos, ¿no? Ahora, eh, como, como estabas comentando anteriormente, tú quizás hayas visto en algunos programas, no, algunos noticieros, bueno, documentales o lo que sea, ajá, donde te hablan de seres que se pueden mover a la velocidad de la luz. Bueno, acá te está diciendo algo que es relatado por el testigo. Él lo ha visto, lo ha escrito y ahí está, sellado, ¿no? Entonces dice, mientras yo miraba los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los cuatro lados. Entonces, una como rueda. dice aquí, una rueda. Esa es otra parte interesante de la segunda parte de este capítulo, o la tercera parte de este capítulo, porque dice, ¿cuándo fue? ¿Dónde fue? Te dice, ¿quién es el que escribió esta visión? Eh, que habían seres vivientes que, dice, los seres vivientes se movían, pero no volteaban. Es como decir, tú cuando vas a voltear, tú miras, pues, ¿no? Miras para voltear, Para poder mirar qué hay para al poder otro mirar. lado. Ellos no. Si es que la cara de hombre, supongamos que la cara de hombre está a esa dirección, ahí va. Cuando tiene que moverse al otro lado este ser viviente, no vira, sino se mueve así, para atrás, así.
Entonces, eso es otra cosa que también es interesante, ¿no? Porque te da el detalle de cómo se movían estos seres. Ahora me preguntas acerca de la rueda. Dice, una rueda. Una Eh, rueda. sí, esto es ah, interesantísimo porque, bueno, lo voy a leer y ahí hacemos el comentario. Y eso empieza en el versículo 16. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color de crisólito. Ok. Y, El crisólito es como medio verdoso, ¿no? sí, crisólito una gema, eh, una piedra preciosa, digamos, Ujú, que se ve más o menos como la esmeralda, ¿no? Es brillosa, puede ser sólida o transparente, bueno, es sólido, pero puede ser transparente o puede ser opaco, ujú. pero es verde, ¿no? Como un verdecito claro. La mayoría, Ok. he visto que también hay de diferentes colores, pero comúnmente es como una esmeralda, digamos. Ujú. Y dice, las cuatro tenían una misma semejanza, su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Cuando andaban, se movían hacia sus cuatro costados, no se volvían cuando andaban. Y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor en las cuatro. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos, y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacía hacia donde el espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se paraban, se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Eso es más detalle que eso ya no se puede dar. Es, suena como a rueda sobre rueda, como que hubiese una rueda sobre otra rueda. Podría ser tal vez en forma, de repente va a sonar utilizado, pero como un disco, como Claro, lo que se graba hoy en día en todos los videos, en todos avistamientos de platillos voladores. Y bueno, encima que te indica que estaba rodeada de ojos, pareciera pues que son como hoy en día se ven en estas filmaciones, que muchas de ellas podrían ser verídicas, muchas no. Hoy en día con las computadoras se puede hacer cualquier cosa, pero tienen especies como de luces en forma circular alrededor de estas ruedas, como ojos. Es, efectivamente, o sea, es una infinidad de posibilidades de mandar a la imaginación a tratar de describir qué fue lo que vio exactamente este hombre hace casi 2000, más de 2500 años atrás. exacto, sí, justamente eso es lo que te iba a comentar. Porque la imaginación del hombre puede ir, bueno, digamos, casi infinita, ¿no? Entonces, digo, dice que era como una rueda, ¿no? En medio de otra rueda, ya. O sea, puede ser asá, puede ser asá, puede ser asá, puede ser así, puede ser, ¿no? En diferentes, ya. Y dice que era, eran tan altas y espantosas. O sea que cuando Ezequiel las vio, dijo, uff, Debió haberse esto asustado. es, claro, o sea, eh, efectivamente, eso es lo que sucedió, porque es espantoso, ¿no? Ah, hay traducciones donde la palabra es maravilloso, ¿no? O sea que es algo que lo dejó Perplejo. ah, perplejo. Ahora, que tienen muchos ojos. Claro, ojos pueden ser
donde, ¿qué cosas son ojos? Donde hay visión, donde hay visión, ¿no? Ojos. Entonces, la imaginación del hombre puede llegar a cualquier lugar. Lo que sí dice en detalle es de que cuando ellos se movían, no volteaban así como un avión, tampoco, sino No pasaban, viraban, claro. no viraban, ¿no? Y cuando se levantaban los seres, también se levantaban ellos de la tierra. Cuando bajaban los seres, bajaban ellos también a la tierra. Y el espíritu de los seres estaban en las ruedas. Entonces, Como si lo que da estuvieran a entender, conectados con ellas. efectivamente, o sea que como control remoto, ¿no? Digamos que los seres movían a estas ruedas a donde ellos iban, ¿no? Eh, eso es lo que es increíble lo que estamos leyendo aquí, que está en la Biblia. Y es más increíble que fue escrito hace tantos años y mucha gente, asumo yo, que uno va a una iglesia, seas de la denominación que seas, católico, cristiano, porque hay miles de denominaciones, normalmente nadie te describe esto. Curioso, ¿por qué? ¿Por qué ocultar tal vez o no mencionar este tipo de acontecimientos que realmente creo yo que hoy en día la gente, después de ver este video, va a poder ir a su Biblia, la cual de repente está empolvada hace mucho tiempo, guardada ahí en el escritorio, y porque esto aparece en cualquier Biblia, ¿verdad? O sea, tú cualquier Biblia que vayas, seas católico, seas cristiano, seas ortodoxo, seas judío, cualquier Biblia o Torá que vayas y abras, vas a encontrar lo mismo, ¿verdad? Efectivamente, sí, sí, Ahí está sí, escrito. ahí está escrito, ahí está escrito. Te diré, eh, yo empecé a estudiar la Biblia porque es un libro interesantísimo. Tiene de todo, tiene de todo. Y hay ah, historias, relatos, hay poemas, hay de todo, hay de todo. Y eh, Claro, porque tú me comentaste que tú estudiaste teología, pero decidiste especificarte en la rama de la teoría del estudio judio-cristiano, ¿verdad? De lo que efectivamente, específicamente, porque claro, la teología pues abarca, yo entiendo que has tenido que pasar por múltiples religiones y aprenderlas, pero hoy en día tu especialidad, tú te dedicas al estudio de las antiguas escrituras judías y cristianas, ¿no? Cristiano-judío, podríamos sí, decirlo. efectivamente, sí, esa es la verdad, sí. Y en verdad es increíble encontrar estas cosas que ah, es difícil, pareciera que pareciera que estás leyendo un libro de ciencia ficción, pero no. Sí, y así como te digo, como tal y cual, aquí te menciona en detalle lo que sucedió. También en el libro de Crónicas, Daniel, ah, inclusive en Esto quiere Ezequiel, decir que hay muchísimas más historias de extraterrestres dentro de la Biblia. claro, claro, con Y sonidos, en el Nuevo Testamento también los encuentran. por supuesto que sí, por Wow. supuesto que sí, Wow, qué, qué, por qué, supuesto que qué sí. increíble. A ver si de repente en tu agenda, yo sé que estás ocupado y que hoy nos has dado un tiempo especial para compartir con nosotros, podemos tocar de repente en algún otro momento más temas como este, ¿no? Porque las personas merecen saber, ¿no? Uno normalmente conoce algo hasta un punto, que es lo que le enseñan cuando vas a tu catequesis, cuando vas a tus seminarios o cuando vas a tus cosas de ese estilo, pero nunca que hay una rueda sobre ruedas con ojos que bajó del cielo y con seres alados que se parecían, ¿no? Es difícil, ¿no? Pero ahí Sí, está. ¿Y qué más vio? O sea, ¿hay algo más que haya visto Ezequiel en su sí, visión? esta, esta parte Yo sé que no es, vamos a poder leer el libro, supongo que el libro de Ezequiel es bastante largo, pero al sí, menos, ¿qué otra descripción más hay para poder llevarnos a cada uno a su casa y poder comentar acerca del libro de Ezequiel? Yo creo que muchos, incluyéndome, vamos a buscar la Biblia que estaba guardada por ahí
Y vamos a leer lo que dice el libro de Ezequiel, ¿no? Porque en verdad es increíble, parece, como te digo yo, que soy amante de la ciencia ficción, parece un libro de ciencia ficción. Y lo más curioso es que es algo que pasó, ¿no? Es un relato que sucedió y está escrito como una bitácora, ¿no? Sí, es Es un un hecho. hecho. Sí, y está en la Biblia. Eso es la parte interesante, Así ¿no? es También, el libro religioso más utilizado en el mundo entero, ¿no? Una de por las religiones supuesto, más grandes que hay. sí, bueno, la Biblia es un libro que en realidad ah, es, es viviente, ¿no? Entonces este libro es un libro infinito. Tú empiezas y nunca lo terminas, porque tiene, no, pero como en este, por ejemplo, en este capítulo específicamente, te relata algo que te puede llevar a la imaginación y puedes tú hablar con tus amigos acerca de esto, y qué piensas tú, qué piensas que fue, entonces puedes tener una conversación muy interesante simplemente con un capítulo de hechos reales. Y la Biblia Exactamente. es un libro extenso, ¿no? Entonces, es interesantísimo. Pero tu pregunta, a ver si hay algo más. Sí, efectivamente, acá en empezando capítulo 22, dice, y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas, y debajo de la expansión las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, Como y cada cristal. uno tenía, sí, así como te digo, ¿no? Así, de esta manera, y cada uno tenía dos alas que cubrían su cuerpo, sí. Ahora, la palabra expansión en el idioma original ah, se pronuncia raquía, ¿ya? La cual en este contexto particularmente significa que es una superficie sólida extendida, o sea, como un firmamento, como una expansión plana, como base, como un soporte. Como Eso es si lo que estuvieran en significa. alguna especie de soporte, si fuese algún tipo de dispositivo, un soporte que les permitía tal vez, no, de verdad Sí, es pero increíble. fíjate, y fíjate, y dice que estaba sobre las cabezas de estos seres y era de un cristal maravilloso, ¿no? Entonces era como una gema, pues increíblemente inmensa, ¿no? Que parecía como un firmamento que estaba sobre los seres. O sea que estamos más arriba de los seres, como ya habíamos leído, es que los seres suben de la tierra con las ruedas y bajan y se mueven. Y esto está más arriba que ellos, ¿no? Eh, bueno, es Qué otra increíble. parte de, Y había, se describe algún tipo de sonido. O sea, ¿estos seres emitían algún sonido? eso es, bueno, muy bien que me hayas preguntado eso, porque justamente eh, describe el sonido. Dice, y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas. Y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. O sea, es un ruidazo tremendo, porque tienes acá como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Claro, está asociando lo que él conocía en esa época, qué es lo que produce mucho ruido, ¿no? es, Ruidos es otra parte. ensordecedores, ¿no? Hoy día podrías decir, pues, una guitarra eléctrica o un motor diésel, o cosas tal vez como esas, ¿no? Que en esa época no existían. Es, Pero el sonido que hace el mar cuando está fuerte se escucha a kilómetros, ¿no? Y el sonido que haría pues un ejército en esa época que marchaban y eran millones de personas
y con gritos y con, ¿no? Debe haber sido un sonido así realmente estruendoso. Sí, exactamente. Y seguramente que daba miedo. O Claro, sea, daba miedo. eso es algo que sí no hay duda, ¿no? Daba miedo, porque si yo hubiera estado presente en todo eso, estoy seguro que hubiera estado anonadado y me hubiera quedado petrificado y con miedo, porque, ¿y esto? ¿No? Pero bueno, eso es lo que dice justamente, ¿no? ¿Y qué había dentro de... Te describe a lo que... Me quedo con la duda de qué es la expansión, qué cosa había en la expansión. Esta Sí, especie de cristal, digamos, como un cristal que estaba sobre sus cabezas. sí, esta justamente te describe esa parte y es muy interesante. Acá es donde se pone el punto final, digamos, de esta visión, donde te dice que, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro. Sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella, alrededor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía Como un ser como de fuego, fuego. como un ser al rojo vivo. Sí, justamente dice, y vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Pero dice Como parece, parecía, no era fuego. ahí, entonces, esa, ves, muy bien, estás viendo justamente lo que dice. No te puedes ir con una imaginación hasta donde no es, Claro, sino lo que está dice. describiendo algo a lo que se parece, ¿no? Exacto. Se parece al fuego, se parece al fuego. Ah, Y y curiosamente dice, menciona que parece zafiro y después menciona el crisólito, que ambas piedras son parecidas también, con un son color parecidas, parecidas. exacto, son parecidas. Punto aparte, para un comentario, es de que en la Biblia, en muchos diferentes lugares, la Biblia es un libro perfecto, a mi parecer y a mi creencia, porque todo se conjunta, todo es como una net, todo está junto. Lo que estás leyendo aquí está mencionado en otros lugares, en otros libros que son 2000 años o 500 años después, 600 años después. Puedes verificar o sea, como te digo, todos los libros encajan. Y entonces, uh, este, um, la siguiente parte cuando te dice, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer el resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Yahweh, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Allí termina el capítulo. Y no, y te está diciendo que hablaba y estos seres hablan y conocen nuestro idioma. Por Obviamente supuesto, deben estar pues muchísimo más avanzados en todo sentido, ¿no? No solamente lo que se suele hablar tecnológicamente, tal vez ni siquiera tecnológicamente, tal vez físicamente, mentalmente, son seres superiores, ¿no? sí, sí, exacto. Eh, por supuesto que son seres superiores. Y cuando lees una escritura como esta y la pones en conjunto con otras escrituras que también están en la Biblia, puedes darte cuenta el, el poder y, bueno, todas las habilidades de estos seres, porque estos seres, como dice aquí, son seres vivientes. En otros lugares de la Biblia hablan de otros seres y los llaman con diferentes nombres.
O Quizás sea, sea por el escritor o entonces, quizás, entonces perdóname que te corte, hay diferentes seres, hay más seres, digamos, para elegir una palabra, razas, o sea, podrían haber más razas. por supuesto que sí, por supuesto. Y digamos, como raza o como, sí, como raza, pues digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, en otro libro te dicen, te hablan de seres que tenían 6 alas y los llaman por un nombre diferente, ¿no? Acá le llaman seres vivientes. Y tiene su razón, ¿no? Porque te dice, es el escritor, es Ezequiel, él es el que vio, él es el que describió lo que vio, ¿no? Entonces, uh, bueno, este capítulo, a mi parecer, es increíble y siempre, siempre que lo leo, me hace sonreír, ¿no? Porque esto es Claro, una visión de testimonio. después de haber visto algo como esto, ya puedes morir tranquilo, ¿no? Nadie normalmente no lo ve, es como ir a la luna y regresar, ¿no? Esos astronautas que fueron a la luna hicieron algo que así nomás no se hace, ¿no? Claro, Tuvieron por una supuesto. experiencia, pero en verdad qué increíble este relato que, que no solamente deja de hacernos creer más en en estas cosas, en estos seres que son extraterrestres, que viven fuera, que tienen mucho más conocimiento que nosotros y tal vez poder, y encontrarlo en un libro como la Biblia, ¿no? Normalmente lo encuentras en La Guerra de las Galaxias o lo encuentras en Star Trek, ¿no? Pero no en la Biblia, ¿no? De escribir algo como esto y que me digas que hay más razas y hay más relatos como este, Claro. vamos a tener que agendar nuevamente tal vez otro episodio aquí en el canal de la gente para poder comentar, ¿no? Estos temas que realmente son muy interesantes y que están a la mano de todos, ¿no? ¿Quién no tiene acceso a una Biblia en su casa? A menos que seas Claro, de otra religión, ¿no? Pero eh, claro, pero la tienes Biblia, internet y puedes entrar al internet y encontrarlo ahí, ¿no? efectivamente, Y sí. en verdad qué increíble, muchísimas gracias, Oscar, nuevamente por tu tiempo. No sé, yo sé que estamos bastante lejos y tú normalmente tienes una agenda recargada, pero gracias nuevamente por el tiempo que te has dedicado para compartir con nosotros. Esperamos contar contigo una vez más. No sé si quieras dar algún... sé que tienes un canal en YouTube que recién lo has creado y estás tocando temas de este estilo y para todos los que deseen indagar más o hacerle preguntas, pueden encontrarte. Voy a dejar tu canal en la descripción de este video. Ustedes Perfecto. pueden ir a tus redes, contactarte, mandarte un mensaje directo por YouTube o escribir en los comentarios de sus videos. Sé que tú gustosamente responderás las dudas. Yo voy a estar escribiéndote personalmente y y nuevamente, no sé si quieres dejarnos algo o decirnos algo antes de terminar este capítulo. No, sí, muchas gracias por invitarme. Ha sido un placer. Me encanta hablar de la Biblia y de todas las cositas que tiene escritas ahí. Y simplemente para dar un poquito de más concordancia o significado a que en vez de decir diferentes razas de los seres, digamos, son simplemente diferentes seres o diferentes tipos de seres o se ven de manera diferente, ¿no? Porque, Claro, físicamente son diferentes, se claro, podría son decir. diferentes, ¿no? Pero sí, no, excelente. Muchas gracias por toda, gente. Te lo agradezco mucho. Y eh, bueno, ha sido un placer. Esperamos contar contigo entonces para otra, te estaremos molestando. No hay ningún problema. Muchas gracias. Saludos a todos. Muchas gracias a ti, Oscar.